Bueno, bendiciones de Dios para sus vidas. Les saluda el pastor Elín José Martínez una vez más con ustedes para proseguir lo que es el curso bíblico que hemos estado recibiendo de soteriología. Un estudio referente a la salvación, conocer profundamente la doctrina de la salvación. Y bueno, la vez pasada o el video anterior estuve enseñando el primer capítulo de este curso bíblico de soteriología. El primer capítulo lo estuvimos encabezando con un tema que le llamamos Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Y, y bueno, yo sé que les sirvió a muchas personas de mucha bendición y que muchos van a aprender acerca de soteriología y de este curso bíblico, de que al nosotros aprenderlo, nos edificamos bastante porque, bueno, nos diferenciamos de muchos en este tiempo, de que por no saber estos temas referente a la salvación, andan condenación, andan crítica, andan murmuraciones, pleitos, andan cargados su corazón alguna gente porque no sabe si va a ser salva. Entonces, en este momento quiero proseguir rápidamente al segundo capítulo, ya que el primer capítulo que recibimos era Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Es decir, la salvación es por gracia, pero tenemos un mediador de esa gracia. Nosotros estuvimos enseñando bíblicamente, según San Juan 1:17, que la ley había venido por Moisés, pero la verdad y la gracia por Jesucristo. Y estuvimos hablando de que no hay otro salvador, ni autosalvadores, que nadie se puede salvar por sí mismo, ni otro nos puede salvar aquí en la tierra, ni ningún personaje bíblico, únicamente solo Jesucristo. Entonces, el primer capítulo que estuvimos impartiendo era Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Hoy vamos al capítulo número 2, que es la salvación por gracia mediante la fe. Aquel era como que la salvación era por gracia, pero que teníamos un mediador de esa salvación por gracia, era Jesucristo. Hoy pues no vamos a hablar ya hablamos y ya conocimos de ese mediador que es Jesucristo. En ningún otro hay salvación, dice Hebreos Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera que este segundo capítulo que vamos a hablar en esta hora de la tarde es un capítulo referente también a la salvación, y todos los capítulos es acerca de soteriología. De manera que hoy quiero que aprendamos, ahí donde están ustedes, saquen su Biblia. Hoy vamos a ver el capítulo número 2 encabezado con el tema salvación por gracia mediante la fe. Repito, salvación por gracia mediante la fe. Apúntalo ahí, salvación por gracia mediante la fe. Ya la salvación es por gracia. Efesios capítulo 2, verso 8. El tema anterior, el capítulo anterior, les estuve dando el concepto, un pequeño concepto de lo que es gracia. Gracia es don inmerecido, es favor gratuito, es compasión, es misericordia, es amor, es compasión inmerecida, regalo de Dios, es un don. O sea, es algo, un favor gratuito, la gracia. Entonces, eso por gracia, por esa gracia somos salvos nosotros. Entonces, hoy vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 8 para ir hablando conforme a la Biblia, que únicamente nosotros lo que tenemos que ejercer para ser salvos solamente es la fe. No hay otra cosa, ni nada de lo que haga, ni nada de lo que yo crea que me va a salvar en este mundo, ni ninguna otra persona, ni yo mismo me puedo salvar, solo Jesucristo. Pero bajo un medio, y ese medio lo vamos a estudiar hoy, que es la fe. Y vamos a estudiar que aún la fe es producida por Dios para los que son llamados o elegidos para esa salvación. Efesios capítulo 2, verso 8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Volví a repetirlo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es decir, solo hay un medio para ser salvo por esa gracia inmerecida, por ese favor gratuito, que es la fe. Entonces, si vamos a estudiar de que la salvación es por fe, es bajo ese medio de fe, entonces necesitamos saber un poquito, un breve concepto de lo que es fe. Fe bajo, bueno, el diccionario
algún diccionario normal, ¿verdad? Académico, dice, es la confianza, fe, bajo el diccionario académico, dice, es la confianza o creencia en algo o alguien. La fe va de la mano con la confianza, es decir, cuando tú confías que alguien te ha llamado a hacer algo, cuando tú confías o tienes tanta credibilidad en alguien, en este caso a Jesús. Ahora, de acuerdo a la Biblia tiene un concepto referente a la fe, que está en Hebreos capítulo 11, verso 1, y dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es un concepto bíblico acerca de lo que es la fe. O sea, la fe es la certeza, es aquella parte segura, genuina en nuestro corazón, que nos hace esperar a alguien que lo conocemos sin mirarlo, es decir, con fe. Por eso dice que es la convicción de lo que no se ve. Tú crees en Cristo aún no habiéndolo visto. Por eso la Biblia dice, bienaventurados aquellos que sin ver creían. Entonces ese es un concepto de lo que es la fe bíblicamente. Volvemos a Efesios capítulo 2, verso 8, para volver a entrar a esa apertura entrante acerca de lo que es la salvación por gracia mediante la fe. Vamos a ver, ya dimos el concepto de lo que es fe. Entonces, si tú ya sabes que fe es ejercer confianza en alguien o algo, o creer en alguien, creer en alguien significa que en quién estás creyendo, en quién vas a creer para ser salvo, no en tu propia persona, porque ni nosotros mismos podemos hacer nada para salvarnos, no en ninguna otra persona ni en ti mismo, solamente en aquel que vino a hacer la obra de salvación por ti, para redencionarte, para salvarte, y en este caso Jesucristo. Por eso Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la Biblia claramente dice en el verso 8, que por la gracia somos salvos, solo por gracia somos salvos, por medio, solo hay un medio, de la fe, solo la fe. No tienes que ocupar nada más para ser salvo. Sos salvo por gracia mediante la fe. Y dice aquí, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don, regalo de Dios, dádiva de Dios. Muchas personas suelen decir que es un regalo de Dios, pero que es algo como que alguien te regale a alguien algo y que tú lo quieras botar. Pues déjame decirte que a ti físicamente y humanamente, si alguien te puede dar algo y si tú lo quieres botar, lo botas. Y si lo quieres almacenar o guardar o preservar, pues lo preservas. Físicamente y humanamente sí, pero espiritualmente tú no puedes botar nada de algo que alguien ha hecho por ti. En este caso, algo que tú no puedes ni siquiera tocar con un dedo para sacártelo de tu persona. Por ejemplo, el Espíritu Santo, el sello de salvación. En este caso, la salvación que Dios te ha dado en términos espirituales. Tú no puedes botar algo que a ti te va a beneficiar y sobre todo que a ti te está salvando de un castigo eterno. Nadie va a votar eso, nadie. Entonces, yo siempre he dicho una cosa. Para los que creen que la salvación se pierde, yo les digo estas palabras. Si la salvación se perdiera, nadie sería salvo. Si la salvación se perdiera, yo no pudiera ser salvo por nada, nada de lo que yo hiciera. Aunque yo me guardara de mil maneras, bíblicamente, obedientemente, eso nunca iba yo a poder completar ese factor para ser salvo. No iba a completar todos esos elementos, no iba a completar todos esos requisitos que la Biblia me ordena para yo ser salvo. Si la salvación se perdiera, esta debe ser una razón. No me pudiera salvar yo entonces, porque no iba a poder hacer nada y lo que hiciera, pues no lo iba a hacer perfectamente como la Biblia lo ordena. Entonces la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Pero fe en quién? En Jesucristo. Y esto no de vosotros, dice, don de Dios. Es decir, como no es de vosotros, no es de nosotros, no es mía la salvación, sino del Señor, es un regalo de Él. Entonces de Él viene la salvación y por eso es que soy ya salvo yo y tu persona, porque hemos ejercido nuestra fe. Hemos creído en el sacrificio de nuestro Salvador y único Salvador de nuestra alma, Jesucristo. Entonces, Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Solo hay un medio para ser salvos, que es
la fe. Vamos a pasar rápidamente al versículo de Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23 al 25. Estamos hablando de que únicamente la salvación por gracia es mediante, solo tiene un medio, que es la fe. Entonces, ya aclaramos en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Vamos a seguir confirmando en la Biblia, a ver si es cierto, que la salvación que es por gracia solo tiene un medio y no otro, no hay otros medios, no son las obras, no es lo que a nosotros hagamos, solo es la fe. Según la Biblia, solo es la fe. Ya Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Solo hay un medio, es la fe. Ahora vamos a ver Romanos 3:23 al verso 25, a ver qué dice la Biblia. Por cuanto, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, si tú te preguntas si eres pecador, no hay nadie aquí que no cometa errores. Eclesiastés 7:20 dice que no hay nadie en la tierra que nunca deje de pecar. Y dice que el que diga que no ha mentido, pues la verdad no está en él. Y el que diga que no ha pecado, pues también la verdad no está en él. Aunque hay una diferencia en cometer el pecado. Si el pecado se comete voluntariamente o involuntariamente. Pero en este caso somos pecadores desde que somos entrañados en el vientre de nuestra madre, desde que somos engendrados en el vientre, nosotros hemos sido engendrados y hechos y desde que entramos al vientre de nuestra madre somos pecadores. Entonces la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, o sea, no había nadie que no había pecado, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mira el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque por ella somos salvos. Todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados por su gracia, por el sacrificio de Jesucristo, por su misericordia, por su amor, que no lo merecemos, por su compasión, por su regalo, su favor gratuito. Por eso somos justificados. Gratuitamente somos justificados por su gracia. Cuando dice gratuitamente es gratis. Tú no puedes pagar la salvación. La Biblia no dice que la paga. La Biblia no dice que por lo que tú haces la estás pagando o la vas a pagar. O según lo que tú hagas progresivamente así la estás pagando. La salvación no se puede pagar porque ya fue comprada por el sacrificio de Jesucristo. Por eso dice el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, aquí viene el medio, que es Jesucristo, mediante la redención, o sea, la salvación, que es en Cristo Jesús, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre, por creer que en ese sacrificio, por creer que Jesucristo derramó la sangre por ti. Por eso es que tú tienes la salvación. Entonces dice, para manifestar su justicia, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice que él pasó por alto los pecados pasados. Con razón, cuando tú llegas a él por primera vez, reconociéndolo como Salvador, él te limpia de todos tus pecados. Y razón tiene la Biblia en decir, y nunca más me acordaré de tus pecados. Ahora, bíblicamente, lo leo rápido del 23 al 25 y ponle mucha atención. Claramente es por gracia mediante la fe. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como perdonador, como intermedio, como el perdonador, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bíblicamente dice que todos pecaron y que todos estaban destituidos de la gloria de Dios, pero que siendo justificados por su gracia, dice la Biblia, gratuitamente por su gracia, es decir, gratis, dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe a su sacrificio, a reconocerlo como Salvador, reconocer que Él murió por mí. Por eso es que yo obtengo mi salvación espiritualmente, por haber creído en Él. Entonces, la salvación es por gracia, pero solo tiene un medio,
que es la fe. Vamos a pasar a Romanos capítulo 3, versos 26 al verso 30, para que vayamos especificando más que la salvación solo tiene un medio y no hay obras, ni lo que hagamos, ni nada de cosas de esas por el estilo. Ninguna de esas cosas nos salva. La únicamente es solo ejercer fe en Cristo y con eso es suficiente. Pero vamos a seguir explicando cada capítulo para que toda incógnita que tú tengas, toda toda dificultad, toda idea que te venga en cuanto a la salvación, este curso es suficiente para que tú quedes satisfecho, quedes totalmente convencido de lo que realmente es soteriológicamente la salvación dentro de los marcos teológicos de la palabra del Señor. Dice Romanos 3:26 al verso 30. Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Repito, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, nadie puede glorificarse porque diga que se salva solo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál la ley? Dice. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice que no eres salvo, no tienes ese medio de salvación, o ese medio que tú ejerces, es decir, la fe, no es por las obras. Dice que no es así. Dice el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? Dice. ¿Por la de las obras? Dice. No, dice, sino por la ley de la fe. Esa es la fe que te salva. Verso 28. Concluimos pues, dice, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, tu justificación ante Dios no es lo que tú hagas, ni las obras de la ley, sino eres justificado por la fe. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, dice. Verso 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Verso 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, no estamos negando que no hay que hacer obras, ni no hay que tratar de respetar la ley, de respetar las obras, no. Está claro, lo único que hay que ser específicos y de acuerdo a la Biblia, la fe es el único medio para que tú seas salvo por gracia. Bíblicamente, acabamos de leer que no eres justificado por lo que hagas o por las obras de la ley, sino eres el ser humano, sea gentil, o dije lo de la circuncisión o la de incircuncisión. Todo mundo es justificado por la fe. Y no quiero darte tanto exegéticamente explicación en cuanto a esta interpretación de estos textos bíblicos, porque lo vamos a llevar mucho tiempo. Y no quiero alargarte tanto los capítulos. No quiero pasar de 35 a 30 minutos para que tú puedas verlos todos los capítulos y puedas aprender acerca de estos temas teológicos, acerca de este curso bíblico de soteriología. Entonces, vamos a pasar a Romanos capítulo 4, verso 3 al verso 5. Ahorita solo estamos viendo que la salvación es por gracia bajo un medio. No hay otro, no medios en plural, sino en singular. Solo un medio, es la fe. Romanos 4, 3 al 5. Dice, ¿por qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Oye, no dice lo que dice yo, no lo que yo digo, no lo que dice nadie más, ningún predicador. 4, 3 de Romanos. ¿Por qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Una pregunta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Oiga, nada más creyó, porque el creer es sinónimo de la fe. Cuando tú dices, estoy ejerciendo fe en alguien, estás diciendo, yo estoy creyendo en alguien. Cuando tú dices, yo ejerzo fe en Jesucristo, estás diciendo, yo creo en Jesucristo, en todos los ámbitos de fe. Entonces, el verso 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nuestro padre en la fe, Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la fe que él había ejercido a Dios le fue contado por justicia. Aún haciendo las obras que él hizo, no le fue contada su justicia por las obras y la fe que había hecho. Nada más por la fe que él había ejercido a Dios. Verso 4, porque es Romanos 3, 4, 3 al 5, ¿verdad? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Es decir, si tú trabajas, estás trabajando por algo, por un pago, entonces allá no sería gracia, ya no sería un favor que tú le estás haciendo a alguien por una labor. Cuando tú trabajas para alguien por un pago, eso no es un favor, eso es una deuda que la persona tiene contigo por la labor que tú le estás desempeñando. Entonces, cuando alguien hace un favor a otra persona, no está esperando algo a cambio, porque un favor, un favor es aquel beneficio, aquel bien que tú le haces a otro ser humano sin esperar algo a cambio de esa persona. Ahora, cuando tú le haces un bien a esa persona, un favor, y quieres esperar algo a cambio, entonces ya no fue favor, fue un trabajo, fue un trabajo que le hiciste a cambio de un pago. Entonces, está diferenciando la Biblia entre lo que hacemos y lo que creemos. No es lo mismo lo que tú haces para agradar a Dios, como la fe que tú crees en Dios, que es suficiente para salvarte. Entonces, claro, nosotros obedecemos, hacemos lo que hacemos obra para agradar a Dios, pero no para recibir el perdón de Dios o para que el Señor nos salve. Lo único que nos salve es creer en ese sacrificio y en el único y bendito Salvador de nuestra alma, que es Jesucristo. Entonces el verso 4 explica que, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, es una deuda que tenemos cuando alguien trabaja para nosotros a cambio de un pago. Entonces nosotros somos deudores, tenemos que pagar el trabajo que alguien ha hecho por nosotros. En este caso Jesús, el trabajo que ha hecho de morir por nosotros, de hacer aquel sacrificio por nosotros, la Biblia nos dice que Él lo hizo para que nosotros tuviésemos deudores para pagar ese sacrificio, porque aunque hubiéramos quedado deudores, nunca lo hubiéramos pagado. No sería, nosotros los seres humanos no somos suficientes para pagar tan grande deuda si fuera Dios, si fuera Jesús que la estuviera cobrando, o Dios. Pero no, no es deuda la salvación. La salvación es gratis, es gratuita. Verso 5. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, dice, su fe le es contada por justicia. La Biblia dice que el que cree, al que ejerce fe, su fe le es contada como por justicia. Entonces, lo que a ti te salva solo es un medio. Es la gracia. Pero ¿mediante qué? Mediante la fe. Efesios 2:8 lo dijo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Ahora vamos a pasar Romanos 5:1 al verso 2. Solo estamos viendo ahorita el libro de Romanos un poquito sistemático. No tanto porque esto es extenso. Pero estoy dándote lo básico para creer que la salvación es por gracia bajo solo un medio, que es la fe. No hay otro factor, otro elemento o algo más que tú quieras ejercer para ser salvo o hacer nada más que la fe. Romanos 5:1 al verso 2 dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. O sea, Dios te justifica solamente por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tú no andas sofocado, que si no hago esto no voy a ser salvo, que si no hago lo otro no voy a ser salvo, que tengo que hacer lo otro, y andas cargado, tu cabeza y tu cerebro anda lleno de equivocaciones. Tu carga es mayor que aún la salvación. Se ha convertido tu carga mayor que la salvación que Cristo mismo te hizo porque cuando tú piensas de esa manera. Pero la Biblia dice justificados pues por la fe, no por lo que tú haces. Tenemos paz para con Dios. O sea, como somos justificados por la fe para nuestra salvación, entonces hay que vivir en paz. Porque la Biblia dice, tenemos paz para con Dios porque somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador, Jesucristo. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. Ajá. Cuando dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por Jesucristo es por quien tenemos la entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Voy a volverlo a leer con mucho cuidado y ponle mucha atención. Romanos 5:1 al verso 2. Justificados pues por la fe. Estamos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Estamos con paz para con Dios porque fuimos justificados por la fe. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay un medio. Jesucristo. Y como Jesucristo es nuestro Salvador, mira lo que dice el verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. ¿Por quién? ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? A Jesucristo. Por Jesucristo tenemos entrada, dice, por la fe a esta gracia.
en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, glorifícate en Dios, no te glorifiques en ti mismo. Porque si tú te salvaras en ti mismo, entonces tendrías toda la facultad y autoridad de glorificarte por sí mismo y de creerte tú el gran superhéroe, el único salvador de tu misma alma. Y no, la Biblia solo dice que hay un solo Salvador y que solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien tenemos entrada mediante la fe a esta gracia, a la gracia que nos salva. Y por esa gracia que nos salva, a través de nuestra fe, nosotros estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, estamos viendo todos los versículos que hablan de la fe y que la fe nos justifica, que la fe es la que nos justificó y que la fe en Jesucristo es la que nos salva. Ok, vamos a pasar a Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. ¿Qué pasa cuando una persona cree en Cristo? ¿De qué manera una persona ejerce fe en Cristo? Según Romanos capítulo 10, verso 9 al verso 10, habla de que esa fe que nosotros ejercemos viene de lo más profundo de nuestro corazón. Cuando es una fe genuina, una fe real, esa fe te hace obedecer, te hace llegar al Salvador. Pero cuando es una fe fingida, te hace fingir que llegas al Salvador y no lo llegas, porque vives una vida de desobediencia. Pero cuando eres una persona que realmente Dios ha activado ese botón, cuando Dios ha activado ese botón de fe en tu corazón, cuando Dios ha activado ese encendedor de fe en tu corazón, entonces tú llegas al Salvador creyendo en el corazón y confesando con tus labios esa fe que has creído en Cristo. Romanos 10, 9 al 10 lo dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, solo nada más tienes que creer, no dice y lo que haceres y lo que tú hagas, no dice y creyeres en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente con confesar lo que tu corazón cree. Dice que serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, con el corazón se ejerce fe para con Dios, para recibir justicia. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por ejemplo, cuando tú dices yo creo en Cristo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Por eso lo recibo, por eso lo acepto, porque creo en Él y tengo fe que Él es mi Salvador y Él me ha salvado por confesarlo en este momento. Razón tiene la Biblia en decir Mateo 10:36, si no me equivoco, aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, pero aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Porque la fe que si la fe que tú sientes hacia Jesús, que tú crees hacia Jesús, es real, es genuina, es verdadera, esa fe te hace llegar a Jesús confesándolo públicamente como tu único y suficiente Salvador. Y esa fe en Jesucristo, ese creer en Jesús es el que te da completamente la salvación cuando es una fe genuina. Bíblicamente tenemos que confesar lo que en nuestro corazón creemos. Hay tanto que aprender de la palabra del Señor, porque necesitamos saber mucho acerca de lo que la Biblia enseña. Hay una cita bíblica que yo te quiero dar a ti. Está en Hechos capítulo 3, verso 16. Esta cita bíblica te va a enseñar a ti que aún la fe que tú ejerces cuando es una fe de parte de Dios en tu corazón, una fe genuina, es una fe que únicamente solo te la da Dios, pero se la da Dios únicamente a los que son elegidos para esa salvación. Por eso es que tú vas a ver que hay tanta gente que les hacen miles de cosas, culto en su casa cada rato, les hablan de la palabra cada rato, le dicen que obedezcan y nunca obedezcan aún conociendo la Biblia, porque Dios no ha presionado ese botón de encendedor en su corazón, que es la fe, para que lleguen a Él. Nosotros somos diseñados igual, un ejemplo, como un robot que es diseñado exclusivamente para obedecer a quien lo creó. Cuando Dios te diseña como uno de sus escogidos,
Él tiene el día, el momento, la hora y el segundo en el cual te va a llamar. Eso no significa que no tienes que aceptar que nadie te predique y que tienes que esperar un momento y decir, voy a esperar qué día Dios me toca. No, Dios, el que es escogido de Dios y cree en el Señor, tiene que demostrar lo que cree. Tiene que demostrar que su credibilidad es genuina y es real hacia Dios. Entonces yo te voy a mostrar en la Biblia que aún nuestra fe es como ese botón de incendio que Dios presiona para que nosotros lleguemos a Él. Aún la fe dada por Dios en nosotros para que nosotros lleguemos a Él. Hechos capítulo 3, verso 16, dice: y por la fe en su nombre, de lo que estamos hablando, con nuestra boca confesamos lo que creemos en nuestro corazón, que Jesús es el Señor y es nuestro Salvador. Hechos capítulo 3, verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, oye, la fe que es por él, la fe que se te activó a ti para cuando llegaste por primera vez al Señor, fue porque el Señor te la activó para que tú vinieses a Él. Aún la fe. Imagínate, nosotros no tenemos nada que ver en nuestra salvación. Tú creíste en Cristo porque a Él le plació que tú fueras elegido para obedecerle, para elegirlo. No, tú antes de que lo eligieras, Él ya te había elegido a ti. Por eso la Biblia dice que antes de que nosotros lo amemos, cuando nosotros lo amamos es porque Él nos amó primero. Tú no puedes elegir a alguien, en este caso a Dios, si Él no te ha elegido a ti. Lastimosamente muchos no pueden ni elegir a Dios porque Dios no los ha elegido a ellos. Por eso nuestra misión es predicar, y los que son escogidos de Dios van a llegar. Tenemos que predicarle a todo mundo la salvación, porque es el deseo de Dios que nadie se pierda. Ese es el deseo, pero hay muchos que se van a perder, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Van a haber mucha gente que le va a predicar el evangelio. Solo acuérdate de la parábola del sembrador. Hubieron tipos de personas, diferentes tipos de personas a quien se le dio la palabra, unos de una manera y otros de otra, pero hubo uno que sí la recibieron con gozo y la atendieron y la obedecieron. Estos solo son los escogidos para salvación. Hechos capítulo 3, verso 16, dice claramente que la fe es por él. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, la misma fe en aquella persona, la misma fe que se activó en aquella persona que fue sanada por un milagro, esa fe fue producida por Dios. Ahora, esto solo estoy hablando soteriología, no estoy hablando sanidades y milagros ahorita. Estoy hablando soteriología, estoy hablando el curso de soteriología, o sea, todo lo que habla de salvación. Cuando hablamos de la fe a la salvación, porque está la fe para recibir un milagro, está la fe con la que nosotros ayudamos a alguien. Creemos que hay que ayudar al necesitado, entonces obramos. Está también la fe que es para salvación. Esta es exclusiva, esta es única en cuanto a la salvación. Esta Dios la presiona, la activa en nosotros para que nosotros lleguemos a Él. Es el único medio para ser salvos por la gracia de nuestro Dios. Entonces, vamos a ir rápidamente a estos otros versículos para no quitarte tanto tiempo y terminarte de especificar que la Biblia solo dice que con solo creer, con solo ejercer fe, en ti se te activó la salvación espiritual, que es la que te salva del castigo eterno. Ya leímos Romanos 10, 9 y 10, que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para nuestra salvación, y que al confesarlo y creer en Él, nosotros fuimos salvos. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 9, verso 30 al 32. Romanos capítulo 9, verso 30 al 32. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Los gentiles somos nosotros, porque, bueno, nosotros somos los gentiles. Los gentiles representaban a aquellos que estaban lejos de la promesa de salvación, o sea, Israel. Pero Dios transformó o manifestó su salvación generalmente para toda persona, sea judío, sea griego, sea israelita, sea gentil, etcétera, etcétera. Entonces, la gentil representamos nosotros. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Nosotros los gentiles hemos alcanzado la justicia y no la esperábamos. Solo estábamos designados para condenarnos en el castigo eterno, pero dice que ni la esperábamos. Pero nuestra justicia se hizo justicia por la
fe, dice. El verso 31, porque es hasta el 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque iba persiguiendo, iba queriéndose salvar por sí mismo, obra tras obra y obra tras obra, sin ejercer la fe en aquel que era el verdadero Salvador, que era Jesucristo. Verso 32. ¿Por qué dice? Porque iban tras ella no por fe, aquí está. Mas Israel, que iba tras una ley, verso 31. Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué dice? Porque iba tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra? Jesucristo. La piedra reprobada por vosotros los edificadores, dice Hebreos 4:11. Jesucristo es la piedra reprobada por nosotros o por vosotros los edificadores. O sea, la piedra reprobada significa la piedra en la que estábamos chocando y que le estábamos dando la espalda y que creímos que no era esa nuestra salvación. Y de la misma piedra se alimentó, de la misma piedra dio agua para beber a Israel como señal de la bebida del Espíritu Santo, según San Juan 7:37. Aquellos que creen en mí, como dice la Escritura, dentro de ellos correrán ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo salvándote, bautizándote espiritualmente para salvarte. Entonces la Biblia habla claro que el pueblo de Israel, por ir tras sus obras o ir confiando en lo que ellos hacían, o iban queriéndose salvar, confiando en lo que hacían, tropezaron en la piedra de tropiezo. Mas al pueblo gentil alcanzó la justicia y la justificación espiritualmente para salvarse por la fe. Entonces, bíblicamente, la Biblia es clara en cuanto a estos términos. Gálatas capítulo 2, verso 16, porque solo estamos hablando de la fe que ejercemos para salvarnos, el único medio que nosotros ejercemos para salvarnos por la gracia. Gálatas capítulo 2, verso 16. Mire cómo dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí dice el verso 16. Sino por la fe de Jesucristo. No la fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo. O sea, la fe que es de Él, que se transmite a nosotros como elegidos por Dios para ser salvos. La fe, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice, para ser justificados por la fe de Cristo. Oiga, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, sea por las obras de la ley o por cualquier otra obra que alguien quiera hacer por salvarse, nadie va a ser justificado por las obras. En otras palabras, por lo que haga, nadie va a ser justificado. Entonces la salvación no es por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Nosotros no hacemos nada para salvarnos. Lo que hacemos lo hacemos porque ya somos salvos, elegidos para esa salvación. Por medio de ejercer fe en Jesucristo, por medio de haber creído en Él, nosotros fuimos sellados con el Espíritu de Dios hasta el día de redención. O sea, fuimos salvados. Ahora, vamos a leer otros versículos más para terminar. Y quiero irles leyendo acerca siempre de la fe, que nada más la fe te salva. Y vamos a estar hablando, claro, de las obras, porque son importantes, porque Dios las preparó. Y que también es importante lo que hacemos y que lo que hacemos también agrada a Dios, pero eso no salva. Lo que salva es la fe que Dios ha activado en ti para que tú seas salvo como elegido para salvación. Según de Timoteo capítulo 3, verso 15. Según de Timoteo capítulo 3, verso 15. Dice, y que desde la niñez, le decía Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Como estoy usando yo la escritura sabiamente para especificarte cómo es la salvación. Lamentablemente muchos andan diciendo que la salvación es de esta manera, que la salvación es por obras, que la salvación es por lo que yo hago, pero es porque ellos no han tratado de buscar la sabiduría en las sagradas escrituras. Entonces hablan lo que ellos creen y no lo que la Biblia dice. Y el verso 15 de 2 de Timoteo capítulo 3 dice, y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús.
¿Cómo tú obtienes la sabiduría de salvación? ¿Cómo tú obtienes la salvación? Por la fe que es en Cristo Jesús. Nada más la fe, creer en Jesucristo. Te voy a dar otros versículos más acerca de esto porque es mejor que la Biblia te lo hable en vez de que yo te lo quiera decir. O sea, es mejor que la Biblia lo confirme para que tú puedas buscar en tu Biblia lo que estamos leyendo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. Es decir, que ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, como dijo Pablo. Nosotros somos guardados bajo el poder de Dios por la fe que hemos ejercido en Jesucristo, según Primera de Pedro 3:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ajá, mediante. Solo hay un medio para salvarse por gracia, la fe. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Repito, este versículo está bien bonito. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Mediante la fe alcanzamos salvación, según el versículo. ¿Para qué? Mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación está preparada para ser manifestada no ahorita, sino en el tiempo postrero. Pero Dios la viene planificando desde antes que nosotros viniéramos a este mundo. La había planificado aún desde antes de hacer el mundo. Pero bíblicamente la Biblia dice que está preparada o fue preparada de antemano para manifestarse en el tiempo postrero, o sea, en el tiempo final. Pero que lo que tenemos fe, somos guardados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación que se va a manifestar más adelante. Solo por la fe, solo por creer. ¿En quién? En Jesucristo. Bíblicamente también este versículo lo leímos en el capítulo anterior y es un versículo muy conocido y que lo vamos a leer rápidamente. Es San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, cuando dice todo aquel, es todo aquel que va a ejercer fe, para que todo aquel que en él cree, o sea, todo aquel, como dice la Biblia, él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si todos creyeran en Cristo y todos tuvieran ese designio, esa elección para salvación, gloria a Dios. Pero la Biblia dice todo aquel, no todos ellos. No todos los creados, dice todo aquel, o sea, todo el que iba a creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no dice todo aquel que hace, o todo aquel que está haciendo más, o todo aquel santo, no dice así. Porque para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice la promesa, mas tenga vida eterna. Con creer en Cristo, dice la Biblia, que no te pierdes porque él te da vida eterna. O sea, te da la salvación. Ahora el verso 8:36. Este versículo, el libro de San Juan es bonito. Todo el libro de San Juan habla bastante de ejercer fe en Jesucristo y que vas a tener vida eterna. Los que han leído la Biblia pueden definirse en esto. San Juan, capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es 8:36 de San Juan, pero creo que es el capítulo 3, verso 36. Es correcto. San Juan capítulo 3, verso 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, aquella persona que cree en el Hijo, dice la Biblia, tiene vida eterna. Solo con creer en Jesús tienes vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, el que no quiere creer, porque quizás nació con ese designio de no salvarse, o sea, dice, pero el que rehúsa creer, o sea, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, o sea, la salvación, sino la ira de Dios estará sobre él. De manera que el mismo versículo en San Juan 5:24, este versículo quiero que sí lo medites en el nombre del Señor, porque son versículos que te aseguran la salvación por gracia, solo por un medio, que es la fe o por creer en Jesucristo.
San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, porque por el oír viene y se activa la fe. Entonces la Biblia dice, de cierto os digo, dice San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, no vas a ser condenado al creer en Jesucristo o al creer en aquel que envió a Jesucristo. No vas a ser condenado porque has pasado de condenación a salvación, de muerte a vida, de perdición a redención. Entonces la Biblia dice claramente que de cierto os digo. Cuando la Biblia dice de cierto os digo, está como queriendo decir, es cierto o afirmativo y reafirmativo. Amén. Correcto. Y sigue, o sea, es como una reafirmación. De cierto os digo. Como queriendo decir, por si dudas, te lo digo y te lo vuelvo a decir. De cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no, escucha, no vendrá condenación. No se puede perder la salvación. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios, tú con solamente oír, se te activa la fe. Crees en Cristo. Y con tan solamente eso tienes vida eterna. Y dice, no vendrás a condenación, dice la promesa, porque has pasado de muerte a vida. Voy a leerte unos versículos, que ya estos son los últimos, en el libro de Hechos. Hechos capítulo 13, verso 39. Hechos capítulo 13, verso 39. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, dice, en él es justificado todo aquel que cree. En él, ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo es justificado todo aquel que cree. Como dice el tema, la salvación por gracia mediante la fe. La salvación es por pura misericordia de Dios, por pura gracia. Tú solo tienes que creerla. Tú solo tienes que creer en Cristo. Tú solo tienes que ejercer fe en Él. Y Él es quien te salva por su sacrificio y no por el tuyo. Por eso aquí dice, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. En Él, en Jesucristo, somos justificados todos aquellos que creemos. Por eso es que la salvación por gracia solo hay un medio, solo es la fe. Creer en Jesucristo. También lo dice Hechos 16:30. Hechos capítulo 16, verso 30. Quiero que lo leamos hasta el verso 33 de un carcelero que se bautizó con toda su familia. Y la Biblia dice que solo fueron salvos con tan solamente creer. Hechos 16:31. Hechos 16:30 al 33. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, cree en Jesucristo, pues, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Era un carcelero que se quería suicidar porque pensó que todos los que estaban encarcelados se habían soltado y se habían ido por un terremoto, por una manifestación de la gloria de Dios que hubo en aquella cárcel, porque Pablo y Silas cantaban himnos, estaban orando y estaban cantando, intercediendo y alabando a Dios con cánticos. Entonces la cárcel fue sacudida y las cadenas de todos los presos se soltaron y Pablo y Silas salieron, y cuando él se iba a asesinar y se iba a suicidar con su espada, le dijo Pablo, no te hagas ningún mal, aquí estamos todos, no te preocupes, nadie se ha ido. Entonces él, al ver aquello, estaba atónito al ver aquello que había sucedido, porque aquellos estaban alabando al Señor, a Dios. Entonces le dijeron, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y eso es lo que tú tienes que preguntarte, ¿qué debo hacer? No mis obras, no mi esfuerzo, no mi sacrificio, porque aquí la respuesta de los apóstoles no fue, tienes que hacer sacrificio, tienes que hacer este elemento, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro y te vas a salvar. Él solo le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos solo le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, solo cree y serás salvo. Créelo y serás salvo. Solo creer y serás salvo. Tú y tu casa.
y todos recibieron la palabra y se bautizaron. Entonces la promesa era profética y a la misma vez que la palabra de los apóstoles, y fue una palabra muy contundente y muy real. Y ellos solo creyeron y fueron salvos. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree y serás salvo. Entonces, vamos a estar hablando acerca de esta fe también, porque el creer, muchos creen que solo es creer en Cristo, saber que existe. No, esa fe tiene activada por Dios, nos llega a Dios, nos lleva a Dios y nos lleva a hacer la voluntad de Él. Como somos salvos para obedecer, pero no somos salvos por lo que obedecemos. Dos cosas muy diferentes que tú tienes que analizarla. Dos versículos más y terminamos. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Ponle mucha atención. Por lo cual, dice, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Creer, ejercer fe. Yo sé en quién he ejercido fe, está diciendo Pablo. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro, oigan, estaba tan seguro que sabía que no se iba a perder, que él no iba a perderse, que él era llamado y era elegido para salvación. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, Dios nos guarda nuestro depósito de salvación para el día que se manifieste en los tiempos postreros la redención que viene en los tiempos finales. Entonces hay una seguridad de ser salvo. Según este versículo, Pablo dijo, yo sé en quién he creído, porque él había ejercido fe en Cristo. Yo sé en quién he creído y sé que en quien he creído, ese es poderoso, quiso decir, para guardar mi depósito para aquel día. O sea, solo había creído en Cristo y estaba tan seguro de que su depósito estaba ya guardado por el Señor. Y un versículo que les dije que terminaba con uno, Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 al 13. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea, solo en Jesús. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El verso 13 lo habla claro, que solo con creer en Él tenemos la vida eterna. Pero aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, ese no tendrá vida eterna, más bien tendrá la ira de Dios. Verso 13 lo dice claramente. Estas cosas os he escrito. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 al 13. Pero ahorita solo vamos a leer el 13 para terminarle. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, que ejerzad fe en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis, tú debes de saber si eres salvo o no. Tú debes de saber si estás seguro o no. Si has creído genuinamente, si has ejercido fe genuinamente, tú debes saber esto. Porque aquí la Biblia lo dice, para que sepáis, yo he escrito esto a vosotros, le dijo Juan, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, o sea, para saber, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, debe de saber que tiene vida eterna con tan solamente ejercer fe en Jesucristo, porque Él es quien ha dado la gracia para ser salvo. No quiero hablarte más. El primer capítulo que enseñamos en el tema anterior, el primer capítulo era Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. No hay otro salvador, solo Jesucristo. No hay autosalvadores, nadie te salva ni tú te salvas, solo Jesucristo. Y este segundo capítulo es salvación por gracia mediante una cosa nada más,
La fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tienes que ejercer esa certeza. Tienes que crear esa convicción. Tienes que echar a andar esa convicción que Dios mismo te ha activado en tu corazón. Y esa convicción es la fe. La fe es lo único que te hace caer a ese territorio de salvación. Y dijo Pablo, yo sé en quién he creído en Cristo y sé que Él me guarda mi depósito hasta el día final porque he creído en Él. La fe es la única que te salva, la fe en Jesucristo. Bendiciones, que la gracia de Cristo esté con ustedes y estaremos viendo el tercer capítulo de soteriología. El primero, Jesucristo, el mediador de la salvación por gracia. Y el segundo, salvación por gracia mediante la fe. Aclaramos con la Biblia, con muchos versículos, de que la salvación solamente es por un medio, es la fe. El tercer capítulo estaremos hablando mucho de las obras y de lo que nosotros hacemos. Este curso bíblico te estará llenando a ti de sabiduría y te estará haciendo sabio para la salvación, como dice la Biblia, para que tú sepas dónde estás, dónde estuviste y para dónde vas. Bendiciones, que la gracia de Cristo esté con ustedes. Los vemos en el próximo capítulo.